Bienvenidos a esta clase denominada El pensamiento del profesor y enfoques didácticos. En la misma vamos a trabajar cuáles son los pensamientos, las ideologías, los valores que subyacen en un docente y cómo esto repercute en la selección de las estrategias de enseñanza y así se configuran distintos enfoques didácticos. Para iniciar, vamos a comenzar a explicar cómo se compone el pensamiento de un profesor. Principalmente hay que tener en cuenta que es un sujeto, que tiene su propio trayecto, que ha hecho un trayecto dentro del sistema educativo como estudiante, que también ha aprendido dentro de su seno familiar y en contacto con otras instituciones, que no necesariamente son la escuela. El pensamiento de un sujeto se compone principalmente de creencias, valores y actitudes que han sido enseñados al mismo tanto en el contexto familiar como en el contexto social más próximo con el que ha tenido contacto. Dentro de este contexto social se pueden encontrar las instituciones como la escuela en sus distintos niveles o alguna otra institución como por ejemplo un club o algún espacio al que haya asistido el sujeto. También hay que considerar que la elección de ciertas amistades tiene sus repercusiones porque uno principalmente se reúne con aquellos con los que encuentra algo en común. Estas cosas en común suelen ser ciertas costumbres o gustos por algunas cosas. También el pensamiento del profesor se compone por las concepciones epistemológicas, es decir, por sus creencias acerca de qué es el conocimiento, qué es el conocimiento científico, cómo se produce un conocimiento científico, quiénes lo producen, por sus creencias didácticas y psicológicas, y estas tienen que ver o se forman principalmente en su trayecto escolar donde el sujeto era estudiante. Allí es donde nosotros, los profesores, formamos nuestras primeras ideas acerca de qué es enseñar y qué es aprender. Y también hay ciertas cosmovisiones ideológicas que repercuten en la enseñanza. Todo esto incide tanto en la planificación que el docente realice, en los procesos de enseñanza que lleve a cabo y en la forma en la que evalúe los saberes. Para iniciar, vamos a trabajar las perspectivas epistemológicas que subyacen en el pensamiento de un sujeto que o es profesor o se está formando para hacerlo. Las perspectivas epistemológicas son explicaciones en torno al pensamiento científico, filosófico, que dan cuenta de ciertas creencias y concepciones sociales que tiene un sujeto y que operan como anteojos conceptuales o paradigmas de la realidad. Y así constituyen los supuestos desde los que se entiende qué es la ciencia, qué es el método científico, qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje. Tenemos 4 posturas que vamos a trabajar en este video: absolutismo, relativismo, evolucionismo y epistemología de la complejidad. El absolutismo recoge tradiciones positivistas y racionalistas, para las cuales el conocimiento científico es verdadero, universal y ahistórico. Para el absolutismo, dentro del mismo se distinguen 2 tipos de posturas: la empírico-inductivista y la racionalista. Recordemos que los empíricos
o visión empirista es la que se ha generalizado en la sociedad y su imagen de ciencia es la que tradicionalmente se han transmitido en la escuela y en los medios de comunicación. Uno de los métodos que más caracteriza a esta visión empirista, en principio, es que se considera que el conocimiento es una entidad o un producto que ya está acabado y cuya verdad y validez son incuestionables. En la escuela hay ciertos saberes, ciertos conocimientos científicos que se enseñan como conocimientos incuestionables. Por ejemplo, las teorías matemáticas. Son teorías que son incuestionables y así se las presentan en las escuelas. De ahí que se puede hablar de un autoritarismo epistemológico, como lo señala Portland en la ficha de cátedra que estamos trabajando en el video. También otro aspecto que forma parte de la visión empirista es que se trabaja desde lo que se denomina un monismo metodológico, donde el método que se acepta como válido para la formulación de teorías es solamente el método experimental de las ciencias naturales, el cual tiene como punto de partida a la observación. También, seguramente en la escuela, han tenido que llevar adelante algún experimento en el cual les solicitaban que por una cantidad de días hagan observaciones sobre ese experimento. O cuando se hacen ciertos estudios acerca de las plantas o los animales, una de las tareas que dan los docentes es la de observar, porque este es el primer paso que se presenta y el principal como parte del método científico que propone esta línea teórica. Para el absolutismo, el progreso científico es lineal y es acumulativo, ya que los nuevos saberes se van a integrar a los saberes antiguos y van a ir superando a partir de las teorías y abarcando cada vez más las explicaciones acerca del mundo que nos rodea. El otro punto de vista desde el absolutismo, la otra línea, es la racionalista. La diferencia que hay entre estas es que el empirismo parte de la observación de los hechos y posteriormente se hace una cierta contrastación con la teoría, y el racionalista empieza al revés. Primero trabaja la teoría y posteriormente va a la observación de los hechos. La posición absolutista se preocupa por encontrar criterios que sean adecuados para determinar el estatus científico de estas teorías. Y la evaluación de las teorías científicas se centra principalmente en el contexto de validación o justificación de la misma, dejando de lado el contexto de producción o de descubrimiento en el cual se producen las teorías. Posteriormente apareció el relativismo, en oposición a la perspectiva absolutista, rechazando los postulados de validación de teorías y rechazando la visión de ciencia que asume el absolutismo. El relativismo, por otro lado, se presentó como teorías científicas con estructuras complejas a las que se denominaron paradigmas. Principalmente Thomas Kuhn fue el que propuso una perspectiva histórica y social al momento de poder pensar y considerar si una teoría era científica o no, si era válida o no.
A partir de ello se comenzó a hablar de cambios científicos, algo totalmente diferente a lo que presentaba el absolutismo, que hablaba sobre un progreso lineal y acumulativo. Al contrario, el relativismo se encuentra precedido por un profundo estado de crisis del paradigma dominante, que desemboca, según lo que expresa Thomas Kuhn, en una revolución científica. Y esto es lo que da lugar a que surjan paradigmas alternativos, de entre los cuales se va a imponer aquel que consiga mayor adhesión de los miembros de la comunidad científica. Por ejemplo, hay un cierto experimento o una cierta teoría que es validada en la escuela y trabajada fielmente hasta que llega una otra forma de conocer o de trabajar estos saberes y entonces se producen ciertos cambios en la forma de enseñar y en la forma de aprender. Se comienzan a mirar tanto la enseñanza y el aprendizaje de algún contenido desde otra manera. Hay algunas teorías que en la actualidad ya no se enseñan de la forma que se enseñaban hace 20 o 30 años atrás. Justamente de esto es lo que habla este cambio de paradigma, este cambio en la forma de ver y pensar y considerar el conocimiento científico y cómo se aprende este conocimiento científico y cómo se enseña. Y esto nos hace, de alguna manera, cambiar la cosmovisión que tenemos acerca de qué es la escuela y qué es lo que se aprende en la escuela. Luego, apareció ya en el siglo XX un nuevo movimiento, que fue el evolucionismo. La teoría evolucionista del cambio conceptual asume el reto de explicar tanto los cambios como las continuidades. Los cambios de los que habla el relativismo y las continuidades de las que se hablan en el absolutismo. Remarco esta cuestión porque es importante aclarar de que el evolucionismo viene a superar las dos posturas anteriores y a plantear de que es importante tener en cuenta los aspectos positivos que presentaron las dos primeras. Absolutismo y relativismo son posturas antagónicas. En cambio, el evolucionismo está más bien centrado desde otra perspectiva en la que plantea analizar y evaluar el conocimiento desde un punto de vista un poco más conciliador y considerando que va a haber ciertos márgenes en los que va a continuar este saber y sobre este se van a continuar generando nuevas teorías científicas y van a haber otros que van a cambiar. Desde este punto de vista es que se plantea que constituye una postura superadora, porque evita los reduccionismos, la imparcialidad del absolutismo y también la diversidad del conocimiento que plantea el relativismo. Y sitúa el análisis en un macroconcepto más original, al que denominó la ecología intelectual. A partir del siglo XX, el reconocimiento de la diversidad conceptual e intelectual que había condujo a posiciones polarizadas,
Una se correspondía con la de los filósofos que consideraban la variedad conceptual e histórica como perteneciente al plano de los hechos, y por otro lado, no le daban importancia a cuestiones centrales de la filosofía. Otra posición opuesta sostenía la imposibilidad de poder formular un punto de vista que sea universal y objetivo, ya que solo existían ciertos patrones locales y relativos respecto al saber. Por lo tanto, Toulmin, que es uno de los principales exponentes del evolucionismo, explica que la racionalidad para él no es una cualidad de los conceptos en sí mismos, sino más bien es una cualidad de las actividades humanas y los procedimientos que llevan estos, por los cuales se critican y se cambian los conceptos, los juicios y los sistemas formales en el curso de la historia. De modo que su perspectiva asume el reto de poder explicar tanto los cambios como las continuidades de estas empresas racionales, que están constituidas por poblaciones conceptuales. El desarrollo de estas poblaciones se caracteriza por el equilibrio entre dos procesos: la innovación, que va a ser la responsable de las variaciones, y la selección, que va a ser la encargada de perpetuar las variantes más favorecidas. Desde esta perspectiva, la teoría de Darwin proporciona una herramienta fecunda para la explicación del cambio conceptual. No se trata de una analogía con respecto al cambio biológico, sino más bien que para Toulmin, la teoría populacional darwinista de la variación y selección natural es un ejemplo de una forma más general de explicación histórica sobre los conocimientos científicos, sobre las teorías, y este mismo esquema también puede ser aplicable en condiciones apropiadas a entidades y poblaciones históricas de otros tipos. Es decir que, así como biológicamente hubo una selección de ciertas especies, una selección natural de ciertas especies que predominaron y continuaron transformándose y viven en la actualidad, y hubieron otras especies que no pudieron continuar y se extinguieron, Toulmin, a partir de esta teoría, intenta explicar que va a haber teorías o cuerpos teóricos que van a sobrevivir a lo largo del tiempo y van a seguir siendo válidos y se van a seguir utilizando en las escuelas y también en la construcción de nuevos saberes, y van a haber teorías que de a poco van a ir extinguiéndose y van a dar paso a otras que se van a presentar como más fuertes. Este sería el punto de vista desde el evolucionismo acerca del conocimiento científico. Y la última perspectiva epistemológica que presentaremos es la que se denomina epistemología de la complejidad. Esta epistemología da lugar a una forma de actuar más compleja, por la comunicación consciente que existe entre ciencia ética y política. Aquí ya no se habla de conocimiento científico o de teorías como algo que forma parte solo de un mundo de científicos, sino más bien se presenta una idea diferente en la que la construcción de los conocimientos científicos no está exenta ni es objetiva, y sí forma parte de ciertas cuestiones éticas y políticas, de acuerdo también a la sociedad y al momento histórico en el que surgen. Por lo tanto, esta postura reconoce la dificultad dentro de la construcción del saber y reconoce que es importante muchas veces retomar estas dificultades
reconoce la importancia de considerar la heterogeneidad dentro del mundo de los conocimientos científicos, las contradicciones, las paradojas, reconoce la presencia de incertidumbres, de la posibilidad de transformación. Principalmente se presenta como una alternativa a las visiones absolutistas y relativistas también, ya que considera que es importante dar lugar a estos aspectos que se mencionaba recientemente. El paradigma de la complejidad reconocería entonces la dificultad porque cree que el pensamiento causal y lineal resulta insuficiente para entender las incongruencias que se presentan dentro del campo científico como en la realidad misma. También reconoce la importancia de la interacción y el principio sistémico, donde las partes se incluyen en el todo, pero el todo también, dice, se incluye en las partes. Y no es posible comprender algo desde el punto de vista del todo, ni tampoco desde el punto de vista de las partes. ¿Por qué? Porque entiende que el concepto, un concepto, una teoría o algo que sobre todo se aplica a la realidad, es importante reconocerlo en su totalidad y no desde el punto de vista de uno de los mencionados anteriormente. La heterogeneidad, las contradicciones, las paradojas, son necesarias para entender su sentido. Se necesitan explicaciones que no sean reduccionistas, sino más bien que respeten un carácter heterogéneo y que se analicen en su complementariedad. Fenómenos aleatorios, incertidumbre. Siempre aparece lo imprevisible, sobre todo si pensamos en una clase, donde un docente necesita enseñar un saber y ha preparado su clase, ha planificado, ha pensado en todos los pasos que va a desarrollar, pero siempre aparece lo imprevisible, algo que rompe ese esquema y naturalmente un docente no puede llevar a cabo la enseñanza ni lograr que haya aprendizaje si se apega demasiado a lo que ha planificado, porque lo imprevisible al aparecer va a romper con esa estructura. Y si no rompe y se deja de lado la imprevisibilidad o el fenómeno que surja en la clase, entonces tampoco va a poder llevar adelante el proceso de enseñanza como se lo había planteado, ni va a haber aprendizaje en el grupo de estudiantes. Según esta teoría es importante tener esto en cuenta porque el caos deja siempre ver y deja de ser un vacío y es importante otorgarle presencia porque este desorden es lo que va a dar lugar a la presentación de un nuevo orden de las cosas. Por ello considera la posibilidad de la transformación, de la evolución, la necesidad de relacionar el objeto y el sujeto en el proceso de la investigación, es decir, no existe desde este punto de vista una investigación o la creación de un conocimiento científico que sea totalmente objetivo, porque hay que considerar que en este proceso forman parte los sujetos y cada sujeto trae consigo ciertas concepciones que subyacen en este pensamiento y en esta forma de ser y de actuar. Lo mismo se aplica en la tarea docente. No se puede pretender que un docente cumpla a rajatabla una planificación y todo funcione de maravilla
o que todos los docentes puedan enseñar de la misma manera, porque hay ciertas condiciones, ciertas formas en el pensamiento que hacen que cada persona lleve adelante los procesos de manera diferente. El siguiente esquema nos muestra otro de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando analizamos el pensamiento del profesor. Estas son las interpretaciones psicológicas que tiene un docente acerca del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son los mejores métodos? En principio, el material nos presenta 3 teorías que considera que son la base del pensamiento psicológico acerca del aprendizaje. Estos fueron como las primeras teorías que se presentaron y se corresponden específicamente a la forma en la que aprenden los sujetos dentro de la escuela tradicional. En la actualidad tenemos 2 interpretaciones que son dominantes, que son conductismo y constructivismo. Dentro del constructivismo ahora vamos a desarrollar 3 teorías que son fundamentales para comprender qué es lo que postula la teoría crítica en la actualidad acerca de cómo se aprende mejor. Para iniciar, vamos a retomar las primeras 3 teorías que hablan acerca del aprendizaje. Estas 3 concepciones han influido en las diversas perspectivas didácticas y en la práctica de la enseñanza. La primera es la teoría de la mente-depósito. Como su nombre lo indica, esta teoría supone que la mente humana puede almacenar una cantidad variable de información a la que el sujeto puede recurrir cuando lo necesita. Con esta idea, la función de la educación es la de transmitir conocimientos. La enseñanza se agota en la transmisión verbal de datos de diversa índole, como verbalismo o enciclopedismo. Por eso justamente recién les adelantaba que, por ejemplo, la teoría de la mente-depósito vendría a ser como la interpretación psicológica acerca de cómo se aprende, por ejemplo, para la escuela tradicional, o como lo veremos en este video, para el enfoque didáctico tradicional. También tenemos la teoría de las facultades. Esta teoría presenta una cierta diferencia con la mente-depósito y postula otras capacidades desde el razonamiento. Según la teoría de las facultades, la mente humana realiza múltiples funciones: razonamiento, memoria, juicio, imaginación, etc., que requieren de ejercitación para su desarrollo. Es como una analogía a la ejercitación muscular, ¿sí? En esta teoría, en la teoría de las facultades, la idea central que se postula es que la mente humana requiere de cierta ejercitación y entrenamiento para poder desarrollar estas funciones mencionadas anteriormente. En coherencia con esta interpretación, los contenidos se convierten en medios para el desarrollo de estas facultades intelectuales. El contenido aquí no tiene un valor en sí mismo, sino más bien en la medida en que ofrezcan un grado de dificultad para el logro del disciplinamiento mental. Este es el motivo por el cual la teoría de las facultades cae en un formalismo didáctico, es decir, importa más la forma y no tanto el contenido. Y la última, que se presentará como una de las 3 básicas y las primeras que se pueden apreciar en cuanto al aprendizaje, es la perspectiva teoría sensual empirista. Esta perspectiva es precursora del asociacionismo conductista, dado que para ella el aprendizaje tiene un origen externo.
El sujeto capta imágenes mediante los sentidos y las va imprimiendo en su mente, que actuaría de manera similar a una máquina fotográfica. La idea central de la teoría sensual empirista es que de la impresión sensible se llega posteriormente a la abstracción. Por supuesto que esta está muy relacionada también a algunos aspectos mencionados, sobre todo desde el punto del empirismo, dentro del enfoque tradicional. Bien, a principios del siglo XX, el conductismo surge como una teoría psicológica y científica, adecuándose a los criterios epistemológicos dominantes de la época. Se basa en una perspectiva empirista y positivista de la ciencia. De ahí podemos destacar que entonces tiene una gran relación con el absolutismo desde una perspectiva epistemológica. Por esta razón, el conductismo abandona el estudio de la conciencia y de la introspección como método y se define como objeto a la conducta observable controlada por el ambiente, que puede ser abordada experimentalmente. El conductismo presenta una concepción mecanicista y asociacionista del conocimiento y del aprendizaje, que se encuadra en la tradición aristotélica de la tabula rasa. Se consideraba en ese momento que la mente del ser humano era una tabula rasa y el docente era el que iba a comenzar a inscribir, imprimir el proveedor de los saberes a esa tabula rasa que estaba representada por los niños en esa época. Para el conductismo, el conocimiento se inicia con la experiencia sensible. De estas surgen las impresiones, datos primitivos recibidos a través de los sentidos. Las ideas son copias de esas impresiones que luego se asocian según los principios básicos del pensamiento y del aprendizaje. Principios de semejanza, contigüidad espacial y temporal y causalidad. La única forma de aprender para el conductismo es mediante la asociación como proceso. Del asociacionismo se deriva una de las características centrales del conductismo, la de constituirse en una teoría de estímulo-respuesta que, sin embargo, se rechaza el esquema generalizado entre las diversas teorías conductistas que mencionan el condicionamiento clásico, que establece una relación de estímulo-estímulo, y el condicionamiento operante de una asociación respuesta-estímulo. Con respecto al constructivismo, se puede plantear de que se opone completamente a la forma de aprendizaje que postula el conductismo, y dentro del constructivismo podemos encontrar las tres teorías mencionadas en este cuadro: la teoría de la equilibración de Piaget, la del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría de Vygotsky. El constructivismo representa teorías que parten de una concepción más bien organicista y estructuralista, desde la cual el análisis de las unidades elementales y mínimas se constituye por el análisis de unidades molares en las que todo no es igual a la suma de las partes que lo componen.
Las diferencias fundamentales entre la concepción y la asociación son las siguientes. Es decir, las diferencias fundamentales entre constructivismo y conductismo son que el cambio que se opera en el proceso de aprendizaje es inherente al organismo para el constructivismo. Por eso, este enfoque se va a ocupar de analizar los procesos de desarrollo de cambios a largo plazo y la adquisición de conceptos complejos. Otro aspecto hace referencia a la posición constructivista, según la cual interpretamos la realidad a partir de los conocimientos anteriores, es decir, a partir de los conocimientos previos. Y estos conocimientos previos se construyen en forma de teorías. Desde el constructivismo nos hallamos ante un sujeto activo, no determinado exclusivamente por las contingencias ambientales, sino más bien uno que interactúa con el medio desde sus experiencias y conocimientos anteriores, significando y resignificando el mundo que lo rodea. Es decir, que a partir de los conocimientos previos, el sujeto niño, desde el punto de vista del constructivismo, es un sujeto activo que realiza una reconstrucción de la realidad en sus estructuras mentales. Bien, desarrollaremos de una manera un poco más detallada las teorías del aprendizaje que se corresponden con el constructivismo. La primera a trabajar es la teoría de la equilibración de Jean Piaget. Para Piaget, el proceso de aprendizaje consiste en el progreso de las estructuras cognitivas a través de procesos de equilibración. Este concepto de aprendizaje se deriva de la concepción de inteligencia en tanto proceso adaptativo que sustenta esta teoría piagetiana. La adaptación, desde este punto de vista de la inteligencia, es biológica y psicológica. Es biológica porque supone el ajuste de la conducta al medio desde un punto de vista orgánico y físico. Y es psicológica porque la organización de la inteligencia humana supera la organización del medio ambiente inmediato y puede tener un alcance universal, temporal y espacial, lo que produce una relación más compleja del individuo con el medio. La organización de la inteligencia logra el equilibrio a través de dos procesos, la asimilación y la acomodación. Por la asimilación, el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus propias estructuras conceptuales. Adapta las cosas a sus esquemas cognitivos. La acomodación es un proceso complementario del anterior que explica el cambio de los esquemas cognitivos cuando la adecuación no se produce. Para la acomodación se modifican los esquemas previos y se produce una nueva asimilación o reinterpretación de los conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas construidos. Por ejemplo, un sujeto, niño o adolescente, ya cuenta con un esquema previo de ciertos conocimientos que nosotros como docentes llamaremos saberes previos. En el proceso en el que atraviesa del proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente naturalmente le presenta ciertos contenidos, los cuales en algún punto van a estar en relación con este esquema de saberes previos que ya tiene el niño. El niño va a asimilar estos nuevos saberes a partir de la enseñanza del docente,
digamos, su proceso de aprendizaje va a ser comenzar a asimilar estos nuevos saberes. Pero asimilar no es suficiente para considerar que el sujeto ha aprendido. Va a haber un punto de quiebre o alguna manifestación en ese proceso de aprendizaje donde puede ser que se produzca lo que Piaget denomina el desequilibrio de estas estructuras cognitivas, que naturalmente es cuando los sujetos comienzan a preguntarse o a querer relacionar aquello que saben con estos nuevos saberes. Normalmente hay un punto de desequilibrio, dice Piaget, que es cuando el sujeto comienza a hacerse preguntas porque no comprende lo suficiente el nuevo contenido o porque está buscando de alguna manera cómo relacionar con sus saberes previos este nuevo contenido, y posteriormente va a ocurrir el proceso de la acomodación, que va a ser cuando el sujeto pueda incorporar y acomodar este nuevo contenido en su estructura cognitiva. Una vez que el sujeto ha acomodado este nuevo contenido, se puede decir que ha aprendido. ¿Cómo sabemos nosotros si acomodó ese nuevo contenido en su estructura cognitiva? ¿Cómo sabemos si aprendió? Porque tanto el niño como el adolescente van a poder dar cuenta explicando a partir de palabras más sencillas o palabras que ellos comprendan mejor, van a poder dar cuenta y explicar este nuevo contenido que han aprendido. Entonces, el proceso de la teoría de la equilibración de Piaget incluye esto: un sujeto que ya tiene una estructura previa cognitiva. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se enfrenta con el docente y el contenido, asimila estos nuevos contenidos y comienza el proceso de lo que se llamaría desequilibrio. Y una vez que el sujeto ha comprendido el tema y ha acomodado estos nuevos saberes en su estructura cognitiva, se puede decir que se vuelve al equilibrio cognitivo, ¿sí? Por eso se denomina teoría de la equilibración. Desde el punto de vista de Piaget, el error, por ejemplo, es una manifestación del desequilibrio. Cuando se presenta un contenido y el sujeto tiene errores, estos errores ya no son vistos como algo que castigar, sino más bien el error desde este punto de vista debe ser tomado para continuar trabajando hasta que el sujeto pueda acomodar estos nuevos saberes. La otra teoría de la que vamos a hablar es la teoría del aprendizaje significativo de Abzugel. David Abzugel estudió los aprendizajes que tienen lugar en el ámbito escolar, es decir, la asimilación de conceptos a través de la instrucción. Para este autor, el sujeto que aprende posee una estructura cognoscitiva que cambia o se reestructura en interacción con la nueva información. Coincidiendo con la postura de Vygotsky, considera que para que esa reestructuración se produzca, se necesita de una instrucción formalmente establecida. En la escuela tienen lugar dos tipos de aprendizajes diferentes, explica Abzugel. Por un lado se puede encontrar el aprendizaje memorístico o repetitivo, que es el que vamos a ver, por ejemplo, tanto en el enfoque didáctico tradicional como en el enfoque tecnicista. Y también se puede encontrar el aprendizaje significativo, que es el que vamos a poder ver en el enfoque problematizador, que está sustentado por las teorías críticas,
y el enfoque activo en cierto punto porque está sustentado por la escuela nueva. Ambos tipos de aprendizajes se relacionan con estrategias de enseñanza que son también diferentes. Una enseñanza expositiva o receptiva y una enseñanza por descubrimiento o investigación. Esta distinción, sin embargo, no significa que se establezca una relación lineal entre estrategias de enseñanza y tipos de aprendizaje. Recordemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje no son causales, es decir, que haya enseñanza no significa que el aprendizaje va a ser el efecto de esa causa. Al contrario de esto, Ausubel cree que la enseñanza y el aprendizaje son procesos relativamente independientes. Y tanto la enseñanza por recepción como la enseñanza por descubrimiento pueden propiciar el aprendizaje memorístico o el significativo. Entonces, para Ausubel, ¿cuándo un aprendizaje es significativo? El aprendizaje significativo ocurre cuando el sujeto que aprende puede modificar su estructura cognitiva al asimilar esta nueva información y ésta cobra significado porque la ha relacionado con sus conocimientos previos. La tercera y última teoría que trabajaremos en este video es la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Hay dos conceptos que son esenciales para comprender la misma, son el de actividad y mediación. A partir de estos conceptos, este autor plantea una visión diferente a la conductista respecto de la relación que existe entre el sujeto y el medio. El hombre no responde mecánicamente a los estímulos externos, dice Vygotsky, sino que más bien actúa sobre estos estímulos. Los transforma en función de la mediación de instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. Vygotsky distingue dos tipos de instrumentos mediadores que son proporcionados por la cultura: las herramientas y los signos. A través de las herramientas, el sujeto modifica su entorno para poder adaptarse. A través de los signos o símbolos, el sujeto modifica a la persona que los utiliza en su interacción con el medio ambiente. Los instrumentos mediadores, como ya dijimos, son proporcionados por el medio social y cultural. La adquisición de los signos implica un proceso de internalización de los significados que provienen del exterior, y este proceso es fundamental en la construcción del conocimiento. Es el que se expresa en la ley de la doble formación que formula Vygotsky, donde explica que el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero entre las personas de manera interpsicológica y después en el interior del propio niño de manera intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre los seres humanos. De manera que Vygotsky considera que primero, tanto el niño como el adolescente van a observar las formas de actuar, van a observar de qué manera se manejan los adultos con ciertas cosas, y en función de esto van a ir internalizando determinados comportamientos, ciertas normas, y mediante ello van a internalizar también los conocimientos. En este caso, cuando hablamos de conocimiento, vamos a hacer más bien referencia a los contenidos.
porque también lo que internalizan los sujetos es la forma y el tratamiento que se le da al contenido dentro del ámbito escolar. De acuerdo con esta ley de la doble formación, el aprendizaje consiste en un proceso de internalización progresiva de instrumentos mediadores, que siempre inicia en el exterior por procesos de aprendizaje y luego se transforman en procesos de desarrollo interno. Por ende, el aprendizaje precede al desarrollo desde esta teoría y en consecuencia Vygotsky identifica que hay dos niveles de desarrollo o tipos de conocimientos. Un nivel de desarrollo efectivo determinado por lo que el sujeto puede hacer de manera autónoma, sin ayuda, y un nivel de desarrollo potencial, en el que el sujeto puede hacer con ayuda de otras personas o de instrumentos mediadores externamente proporcionados. La diferencia que hay entre estos dos niveles define a la zona de desarrollo próximo o potencial del sujeto para una tarea o dominio del conocimiento. Este concepto de zona de desarrollo próximo tiene una especial relevancia en el ámbito escolar, porque implica la justificación psicológica de por qué es necesaria la intervención docente para facilitar los aprendizajes escolares, es decir, el acceso a la cultura elaborada. Entonces, hay un nivel de desarrollo efectivo que es aquello que el niño o el adolescente puede hacer sin ninguna ayuda. Ustedes le dan una tarea al sujeto y el sujeto la puede resolver sin ninguna ayuda. Ahí hablaríamos de un nivel de desarrollo efectivo. Posteriormente le dan otra tarea o una evaluación u otra actividad en la que el sujeto necesite de algún acompañamiento, ya sea de un acompañamiento aparte de las herramientas que van a actuar como instrumentos mediadores o de ayuda de otras personas. Entre medio de estos dos niveles se puede encontrar uno más, dice Vygotsky, que es el de la zona del desarrollo próximo. El nivel de zona de desarrollo próximo es aquel en el que el niño puede resolver ciertos aspectos relacionados a los contenidos, tareas, actividades, puede resolver algunas cosas, pero se le presentan ciertas dificultades en ese proceso. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente lo que hace es intervenir y ayudar a que el niño pueda terminar de resolver, ya sea orientando o guiando la tarea desde el contenido o desde los mismos esquemas de saberes previos que tiene el sujeto. Eso sería la zona de desarrollo próximo. Desde ese punto de vista es que Vygotsky explica que la intervención del docente es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y desde este punto de vista, esta intervención del docente es la de un docente que guía y orienta en la resolución de los problemas. Las teorías mencionadas anteriormente acerca de las interpretaciones psicológicas en cuanto al aprendizaje, la perspectiva epistemológica, es decir, cómo un sujeto entiende qué es el conocimiento y cómo se produce el mismo, como así también las teorías que se trabajaron en clases anteriores, es decir, las posturas pedagógicas, las corrientes pedagógicas trabajadas en la clase anterior, son las herramientas mediante las cuales vamos a poder comprender lo que en esta ficha de cátedra se denominan enfoques didácticos. Vamos a encontrar 4 enfoques didácticos trabajados aquí. El enfoque tradicional, que se corresponde
con la corriente pedagógica tradicional, es decir, este enfoque didáctico se sustenta en la base de las corrientes teóricas tradicionales acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. También encontraremos un enfoque tecnicista que se sustenta en la pedagogía por objetivos, un enfoque activo que se sustenta en las ideas acerca de la escuela nueva y un enfoque problematizador que se sustenta o tiene como base las nociones de la teoría crítica. Para comenzar trabajaremos con el enfoque tradicional. Para el enfoque tradicional, recuperemos, la enseñanza se reduce solo a la transmisión de la cultura. Y dentro de ello lo que se transmite son los conocimientos que se consideran verdades permanentes. Es por este motivo que al tener una concepción conservadora y transmisiva de las verdades, se apoya en una concepción absolutista y racionalista del conocimiento. Si bien reconoce el carácter provisorio de las teorías científicas, la justificación última de estas se encuentra en las ideas puras, universales e intemporales que sistematizan y formalizan lógicamente. Los contenidos desde el punto de vista del enfoque tradicional están conformados por listados de temas, capítulos o unidades en los que se organizan de manera exhaustiva y fragmentada para su posterior memorización por parte de los estudiantes. Recuperemos aquí estos conceptos que ya han sido trabajados en clases anteriores, en los que la transmisión de la cultura se daba principalmente por el libro de texto, y este libro solía ser la enciclopedia. En cuanto a la función social que asume la escuela, desde el enfoque tradicional, tiene la función de desarrollar en los educandos una identidad sociocultural, de acuerdo con un modelo determinado de hombre y de país. Su función es básicamente conservadora, implica transmisión de valores y de cosmovisiones compartidas por una sociedad y cultura en un momento dado. El aprendizaje aquí se produce principalmente por recepción pasiva de la información suministrada principalmente por el docente y el libro de texto. Recordemos aquí al aprendizaje memorístico, del que hablaba Usuel. También podemos relacionar este enfoque tradicional con las teorías de la mente depósito, las teorías de las facultades y la del sensual empirismo. La principal estrategia de enseñanza es el de la exposición o la clase magistral. Y la evaluación se concibe como una actividad terminal dirigida a la comprobación de resultados en términos de cantidad de información memorizada. Principalmente se evalúa aplicando exámenes y asignando calificaciones. Por otro lado tenemos el enfoque tecnicista. Este enfoque tiene una postura diferente respecto a la enseñanza. Aquí la enseñanza pasa a ser una actividad científica rigurosa y eficaz. El mismo surge en el contexto de la industrialización y apogeo del capitalismo, y lo que ocurre es que este eficientismo social que se aplica a las empresas termina por aplicarse también en las escuelas. La enseñanza deja de estar guiada por la intuición y la acción del docente, y ahora los valores principales para ello son la eficacia y la eficiencia.
Se concreta la enseñanza mediante una adecuada organización de los medios disponibles para lograr el cometido. Lo que más importa en el enfoque tecnicista es la planificación detallada de los elementos a partir de la formulación exhaustiva de objetivos comportamentales, los que a su vez actúan como punto de referencia de la evaluación y la medición del logro de tales objetivos. Los contenidos desde este enfoque son algo dado. Tiene una visión más compleja acerca del conocimiento, ya que se dan importancia a las relaciones que existen entre los conceptos y a diferentes niveles de complejidad y a procesos a través de los cuales se producen. La concepción epistemológica, que se corresponde con el enfoque tecnicista, es la que se apoya en la empirista positivista, dentro de lo que se contempla como absolutismo. Y está unida a la idea de que la ciencia progresa indefinida y linealmente, y las verdades a las que arriba son acumulativas. Por ende, el método experimental que se va a trabajar desde el enfoque tecnicista es la vía de acceso al saber, y junto con el uso del lenguaje formalizado constituyen herramientas idóneas para evitar ambigüedades y lograr un conocimiento confiable. La psicología conductista constituye uno de los principales fundamentos teóricos del enfoque tecnicista, a partir de la interpretación del asociacionismo, del aprendizaje y mecanicista de la conducta humana. Se promueve un estilo de enseñanza que está centrado en el reforzamiento de las conductas y en la programación de las situaciones contingentes. Por ende, los procedimientos y las técnicas didácticas son seleccionados y organizados cuidadosamente con el fin de anticipar y controlar el proceso de enseñanza, que debe ajustarse además a ciertos ritmos individuales. Lo que más distingue este modelo es la priorización que se le da a los objetivos, que son los que definen de manera precisa qué es lo que se va a alcanzar como resultado en el proceso del aprendizaje, y esto debe estar plasmado en la planificación que realiza el docente. Los contenidos, las estrategias metodológicas y la evaluación son subsidiarios de estos objetivos. Y el profesor termina siendo un ejecutor del currículum elaborado por especialistas y el alumno un ejecutor de tareas de aprendizaje previstas por el docente. Lo que ocurre con estos primeros dos modelos trabajados hasta el momento es que llegó un punto en la historia de la escuela en la que ya no pudieron resolver ciertas cuestiones dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que en un principio se desarrollaron estas teorías y se desarrollaron estos enfoques como algo innovador acerca de cómo poder enseñar y también cómo se aprendía en la época. Con el paso del tiempo cambiaron tanto el contexto social en el que se trabajaban, el contexto social que rodea la escuela, cambió, por ende los procesos históricos también tuvieron su repercusión y tienen su repercusión en la institución escolar. Cambiaron ciertas formas de pensar y ver el mundo, es decir, cambiaron las cosmovisiones, las perspectivas epistemológicas acerca de qué era el conocimiento científico y cómo se podría alcanzar el mismo. Cambió la escuela como institución, cambió la población que atendía a la escuela y ya no pudieron dar respuesta con estos enfoques didácticos a lo que se
necesitaba para formar a los ciudadanos a partir de mediados del siglo XX en adelante. El tecnicismo surge más o menos a mediados del siglo XX. En la misma época también se postula como una postura muy fuerte la escuela nueva con sus métodos de enseñanza. Y posteriormente se producen cambios a nivel social y cultural en la que se comienzan a priorizar aspectos relacionados a la escuela nueva y se dejan de lado los enfoques didácticos mencionados hasta el momento para dar lugar a nuevas formas de enseñanza y nuevas formas de aprendizaje. Recordemos que también el avance de la tecnología, la cantidad de conocimientos científicos a partir de los avances tecnológicos que se producen también genera fuertes cambios desde esta perspectiva. Hubo una época allá en el siglo XVIII, siglo XVII, en el que una enciclopedia, un libro, podía comprender los conocimientos científicos válidos y estables y necesarios para esa época. En la actualidad hay tantos saberes circulando, sobre todo si pensamos hoy en nuestra actualidad, hay tantos saberes circulando en tantos lugares, sobre todo en las redes, que ya un enfoque de tipo tradicional o un enfoque de tipo tecnicista no podría dar respuesta a las necesidades que tienen ni la escuela ni la sociedad. Los últimos dos enfoques que trabajaremos son el enfoque activo y el enfoque problematizador. Con respecto al enfoque activo, los principios de este son la actividad, la libertad, la individualidad, la vitalidad y la colectividad. Sus postulados se enmarcan en la corriente pedagógica de la escuela nueva y las características que más distinguen a este enfoque didáctico son que el alumno, los intereses y las necesidades del mismo van a ser el centro del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. El docente tiene su rol como acompañante o guía en este proceso de desarrollo, favoreciendo el cambio y la adquisición de habilidades, actitudes y valores sociales e individualmente aceptados. La estrategia metodológica privilegiada es el aprendizaje a través de la acción. Se intenta facilitar el desarrollo de la autonomía y la autorrealización personal. El aporte más importante de este enfoque es que sitúa al alumno en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, algo que los enfoques anteriores no lo planteaban. Tanto en el enfoque tradicional como en el tecnicista, recordemos, el docente es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el enfoque tradicional y en el enfoque tecnicista lo es la planificación. Aquí en el enfoque activo va a ser el niño el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el niño con sus intereses y necesidades. La posición epistemológica que subyace en esta tendencia activa es el relativismo, en tanto que el conocimiento escolar va a ser concebido como un producto abierto generado a través de un proceso espontáneo de apropiación. Y los contenidos curriculares no se van a definir a priori, es decir, antes de conocer al grupo de estudiantes, sino que más bien los contenidos curriculares se van a seleccionar a partir de los intereses de los alumnos vinculados a la resolución de problemas que tengan que ver con la vida cotidiana de estos sujetos. En línea con el pensamiento activo de la enseñanza, la planificación, a diferencia de otros enfoques, es abierta y contextualizada.
y la evaluación deja de ser un instrumento de calificación y de sanción como en los enfoques anteriores y comienza a ser un proceso en el cual participan los alumnos para analizar la marcha del proceso y la toma de futuras decisiones. Esto es lo que podemos mencionar con respecto al enfoque activo. En relación al enfoque problematizador, vamos a hacer mención de cuáles son las características principales que tiene. En principio, podemos mencionar que este enfoque se constituye como una alternativa a las limitaciones que presentan los enfoques anteriores y se asienta en concepciones teóricas e ideológicas que son totalmente diferentes a los tres planteados en primer lugar. La propuesta del enfoque problematizador puede ser encuadrada dentro de lo que se denomina didáctica constructivista y crítica. En primer lugar, esto se debe a que la función social que cumple la escuela se desprende del mismo y por otro lado, las concepciones que tiene acerca del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje son diferentes y están sustentadas tanto por el constructivismo como por las teorías críticas. El enfoque se denomina problematizador porque asume una perspectiva crítico-reflexiva en relación con el contexto y con todos los componentes didácticos. En este enfoque, la función social que asume la educación es de que la escuela debe formar sujetos activos, creativos, autónomos, capaces de poder convivir democráticamente y de comprender el mundo circundante. Si bien la educación está condicionada por variables socioeconómicas, este enfoque lo que pretende es promover el cambio social a través de la formación de personas críticas, comprometidas y capaces de transformar la realidad. En este enfoque el sujeto es el que construye su conocimiento a través de la interacción con el entorno social, cultural y natural. Por ello, docente y alumnos son protagonistas dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje que se corresponde con el enfoque problematizador. La función del enseñante aquí es la de mediar entre el contenido y los alumnos, proporcionando ayudas o andamios, que es lo que mencionábamos anteriormente en las teorías interpretativas acerca del aprendizaje, donde el docente iba a funcionar como guía en el proceso de aprendizaje que realiza el alumno. La concepción epistemológica más coherente con esta postura es la del evolucionismo, pero también se podría relacionarla con la teoría de la complejidad de Edgar Morin, dado que el contenido aquí no se asume como verdad absoluta, neutral y ahistórica, como es el caso de los enfoques tradicionales y tecnicistas, ni tampoco es un producto tan abierto en un proceso espontáneo como asume el del enfoque activo, que por esto se relaciona más con el relativismo. El conocimiento escolar, dentro de la concepción epistemológica que se corresponden con la epistemología de la complejidad y con el evolucionismo, hace referencia a un producto abierto pero dentro de un proceso orientado, es decir, a una construcción social que es fruto de procesos dialécticos complejos donde intervienen factores culturales, sociopolíticos y psicológicos y hasta ecológicos.
Entre los puntos que más podemos destacar del enfoque problematizador, aparte del hecho de que docentes y alumnos son protagonistas dentro del proceso, es en relación a esto que mencionábamos recién respecto a cuál es la perspectiva que se tiene acerca del contenido, o sea, acerca del conocimiento. De acuerdo a la postura epistemológica de la que hablemos, vamos a tener una cierta perspectiva acerca de qué es el conocimiento científico, y esto es lo que se traslada a las escuelas y se puede apreciar desde el punto de vista de los docentes cuando consideran qué es contenido escolar, qué es el contenido escolar y qué es relevante para enseñar. En este caso, los contenidos relevantes van a ser en función de los intereses de los alumnos, pero también relevantes en función de la sociedad y la cultura que se esté y la economía dentro del contexto en el que se esté inserta la escuela. O sea, va a tener una doble relación esta cuestión para decir si el contenido es relevante o no. Por otro lado, con respecto a la metodología investigativa, el enfoque problematizador supera esta dicotomía que existe entre pensar en una significatividad epistemológica, es decir, en cuanto al conocimiento, y pensar en una significatividad psicológica, porque introduce una tercera dimensión que integra con estas otras, que es el de la significatividad didáctica. Articula estas tres intenciones educativas en términos de lo que sería el conocimiento deseable, con intereses reflexionados de los estudiantes expresados como problemas a investigar. Y esto lo hace a través de una metodología investigativa. La evaluación, por supuesto que supera a todas las posturas anteriores en el sentido de que ahora ya no se asume como un proceso mediante el cual el sujeto va a ser sancionado, sino que ahora la evaluación tiene un significado diferente, porque es un proceso mediante el cual evaluar implica que el docente también realice un seguimiento riguroso y significativo acerca del desarrollo práctico de la hipótesis de la enseñanza, es decir, de su propia planificación. Y a partir de allí le da una libertad de poder realizar adaptaciones que sean necesarias para poder lograr que el sujeto del aprendizaje efectivamente pueda aprender. Y bueno, con respecto a la planificación, ya la planificación en este enfoque no es una receta rigurosa que el docente deba llevar a cabo, sino que más bien es una hipótesis de trabajo que el docente se plantea y que puede ser cambiada o transformada durante el proceso. Bien, hasta aquí estos son los 4 enfoques didácticos con los que trabajaremos y haremos los correspondientes análisis. Muchas gracias.